Muy buenos días. Con mucho cariño los saludamos desde aquí, confiando que se encuentren muy bien. Bienvenidos al Ministerio Nuevo Comienzo. Gracias por darnos su tiempo y poder entrar a sus hogares con un nuevo mensaje de la palabra de Dios. El salmista lo pone de la siguiente manera: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo con panderos, con danzas. Alábenlo con cuerdas y flautas. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Señor, así como el salmista lo puso, así te alabamos esta mañana. Con júbilo, con gozo, con entusiasmo, con expectativa, con anticipación, con esperanza, porque tú mereces que tu pueblo te adore, te alabe, te bendiga y te glorifique. Recibe gloria, Padre. Te la damos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar el mensaje de este domingo que lleva por título 3 cosas esenciales en este nuevo año. Al empezar un año nuevo, no es poco común hacerlo declarando algunas resoluciones personales, como por ejemplo el deseo suyo de perder un par de libras o de que este año usted sea más activo en ejercicios físicos o esforzarse por hacer a un lado ese mal hábito que lo está acosando. No me malinterprete, todas esas cosas son válidas y son buenas de tratarlas y de resolverlas. Pero en esta mañana quiero ir un paso más adelante. La palabra nos desafía con resoluciones bíblicas y por eso vamos a ir a Lucas 9. En Lucas 9 encontramos 3 resoluciones que debemos hacerlas personalmente nuestras en el 2024. 3 resoluciones que debemos. Esto es algo que debemos hacerlas nuestras personalmente en el 2024. Es costumbre mía de muchos años utilizar una agenda. Cuando digo agenda me refiero a un cuaderno. Un cuaderno que divida los 12 meses del año en semanas, las semanas en días y los días en bloques de horas. Yo sé que en la época de avanzada tecnología en que vivimos, una gran mayoría de gente hace eso utilizando sus propios teléfonos digitales, pero yo lo prefiero hacer sobre un cuaderno, escribir mis cosas, porque ese sistema me gusta y trabaja muy bien para mí. ¿Qué escribo ahí? Ahí escribo prácticamente todo lo que pienso hacer. También escribo fechas de eventos a corto y largo plazo, como fechas de acontecimientos tales como cumpleaños, bodas, aniversarios, citas médicas, visitas, graduaciones, y entre otras cosas. Y en ocasiones, mientras chequeo una agenda que está llena de un año que ha terminado, medito y me pongo a pensar en lo rápido que se ha ido ese año y me doy cuenta que el tiempo no solamente ha pasado en mi vida, sino también en la vida de familiares y gente, personas que funcionan alrededor mío. Y me pregunto si mi vida hizo alguna diferencia en el año que terminó. Me pregunto si de verdad he estado y estoy utilizando bien el tiempo, si lo estoy utilizando sabiamente, o si a estas alturas de mi vida me encuentro divagando o quizás me encuentro un poco errante. Entonces, si me siento como que ese es mi caso, le pido al Señor que no me permita utilizar mi tiempo en cosas que no tienen importancia, sino que me dé la resolución de emplear el tiempo y mis energías en proyectos que son invalorables a los ojos de Dios. Y creo que esta es su oración también. Estoy seguro que usted anhela estas cosas también. Curiosamente, todos ustedes que me escuchan y nosotros aquí,
Todos tenemos 365 días en este año. Todos tenemos 12 meses, 52 semanas, es decir, todos tenemos el mismo tiempo y es un tiempo que cuando se va no lo podemos recobrar. Lo único rescatable vendrá de las vidas de aquellos que impactamos con la nuestra. Alguien lo puso de esta manera: la vida es como una moneda. Usted la puede gastar en la manera que usted quiera, pero solo puede hacerlo una sola vez. Y eso es verdad. Cuando el Señor Jesús estaba con sus 12 discípulos, a menudo miraba a lo que estaba delante. Y él hacía eso porque él es y era y es el único que sabe lo que el futuro traería. Y aprovechaba las oportunidades para preparar a sus discípulos con palabras que no solamente eran verdad, sino que también eran sabias. Esa realidad me llevó a Lucas 9, un pasaje que fue escrito por el doctor Lucas, donde el Señor lo vemos aconsejando a los 12 discípulos. Y se trata de un diálogo que más bien es breve, es corto, pero también es apropiado y es específico. Permítame darles un contexto primero antes de entrar en materia. Abra sus Biblias en Lucas 9, capítulo 9, como digo, Lucas 9, versículos 22, 23, 24 y 25. Pero para darles el contexto voy a empezar en el versículo Lucas 9, 18. De acuerdo al texto bíblico, el versículo 18, el Señor está orando. El versículo 18 dice: aconteció que mientras Jesús, estaba orando aparte, sus discípulos estaban con él. Los discípulos probablemente estaban cerca de él. Y si estaban cerca, probablemente alcanzaron a oír lo que el Señor Jesús estaba orando. Ahora, a continuación de la oración del Señor Jesús, surge un diálogo que es interesante. El Señor Jesús les pregunta a sus discípulos qué era lo que ellos estaban escuchando en la calle con respecto a él. La pregunta exactamente es: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunas opciones surgen de un discípulo y de otro hasta que Pedro toma la palabra y responde: Señor, tú eres el Cristo de Dios. El Cristo, siendo una palabra griega que significa ungido, el equivalente a Mesías, que es la palabra hebrea. En otras palabras, lo que Pedro le está diciendo es: tú eres el Mesías, Señor. Tú eres el que viene de Dios. Después de esa extraordinaria respuesta de Pedro a Jesús, el Señor cambia de tema, inicia un nuevo tema, pero era un tema para el cual los discípulos no estaban listos. Por primera vez, el Señor Jesús le va a presentar el concepto de la cruz. Porque antes de esto, la palabra cruz no había aparecido todavía en el Evangelio de Lucas. Y de repente está ahí. Yo no sé qué versión bíblica usted tenga delante suyo en este momento, y tal vez en su versión no esté la palabra cruz, pero está implicado porque está hablando de sufrimiento y está hablando de muerte. El Señor Jesús les habla del concepto de la cruz, lo que él iba a aparecer en unos días, y seguramente esto los tomó por sorpresa. Los tomó, como yo digo, fuera de base. Fue una sorpresa, diríamos, repulsiva para los discípulos el oír de los propios labios del Señor Jesús esta declaración. El Señor les dijo en el versículo 22: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Ellos no podían creer lo que sus oídos estaban oyendo, pues ellos por 3 años habían dejado sus casas, sus trabajos, sus negocios, sus familias, sus esposas, sus hijos,
para invertir sus vidas en esta misión. Y de pronto ahora estaban oyendo que el líder de ellos, el Señor Jesús, iba a morir. Pero luego el Señor Jesús les dice algo acerca de ellos mismos. Les dice, no solo que yo tengo que enfrentar la cruz, ustedes también. Y esa es la parte que a mí me intriga. El que nosotros, el que los discípulos entonces, y por contexto, al traer eso de contexto al siglo XXI y a nuestro tiempo contemporáneo, también a nosotros tenemos que enfrentar la cruz. Quiero pedirle de favor que se quite de la mente el concepto actual del siglo XXI que usted pueda tener acerca de la cruz y que regrese al concepto que la cruz tenía en el primer siglo cuando el Señor Jesús la menciona. Porque ese concepto del primer siglo, la imagen de lo que el Señor Jesús describe, es bien incómoda. La única razón por la que la cruz aparecía sobre los hombros de una persona es porque esa persona iba a la muerte, iba a morir. Se ve, hoy ponemos cruces en los edificios de las iglesias, la usamos como joya alrededor de nuestros cuellos y ponemos cruces como adornos en las paredes de nuestras casas, pero muy distante de la realidad del siglo I. La cruz en el siglo I no era un adorno, era una representación de muerte. Por lo tanto, para el creyente en Cristo, la cruz es sinónimo de estar preparado para dolor, sufrimiento, escasez, humillación, rechazo. Todo lo que el Señor Jesús pasó, nosotros también podríamos tener, no tanto en la intensidad de Él, pero deberíamos de esperar. La cruz en el primer siglo era lo que en este siglo XXI el equivalente a lo que es la silla eléctrica, la inyección letal, la horca o ir al paredón. Era repulsiva. Por eso es que los discípulos no pudieron digerir las palabras del Señor Jesús que les estaba diciendo en ese momento. Ahora, quizás usted dice, yo soy un creyente en Cristo, pero no quiero la cruz. Pues bien, sigamos entonces con el siguiente versículo, Lucas 9:23. La primera parte dice, el Señor Jesús decía a todos, observe muy bien tres cosas aquí. En primer lugar, lo que el Señor Jesús va a decir en los próximos dos versículos va dirigido ¿a quiénes? A todos. Así que si usted es un creyente en Cristo, mi amado, aunque a usted no le guste lo que usted va a escuchar en los próximos minutos, esto va para usted y para mí también, para todos los creyentes. Luego dice, si alguno, quiere decir que en ese alguno está usted y estoy yo y toda persona que me está escuchando que es un creyente en Cristo. Eso en primer lugar. También observo en esta parte del versículo 23 que el tomar la cruz es algo que es una opción, es opcional. Usted decide si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Es decir, que el que hace la elección es usted. El Señor Jesús nunca lo va a obligar a nada. Usted puede escoger hacerlo o usted puede escoger no hacerlo. Ahora, si usted quiere ser un seguidor de Cristo, lo que va a oír a continuación es para usted. Ahora, si usted prefiere no ser un seguidor de Cristo, entonces lo que va a oír a continuación no es para usted. Así que no es un asunto que le atañe, porque usted es el que decide. Y lo tercero que observo en esta primera parte del versículo 23 es que cada una de estas tres cosas que el Señor Jesús menciona aquí, cada una de ellas es esencial, es primordial, es importante. Es más, cada una de estas cosas, de la manera como el Señor las menciona, son unos imperativos. En la vida, mis amados, hay algunas cosas que deben ser hechas.
y otras que podrían ser hechas. Estas tres que el Señor Jesús menciona deben ser hechas. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué no empezamos? Aquí están las tres. La primera es niéguese a sí mismo. La segunda es tome su cruz. Y la tercera es sígame. Así que esas son las tres cosas esenciales que el título de la prédica decía. Tres cosas esenciales que nosotros tenemos que hacer en este año nuevo. La primera, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa? Bueno, no quiero ser complicado en esto. Lo que significa es abandonar nuestra propia manera de vivir. Usted me dice, ¿pero qué es eso? Explíquese. Pues bien, le voy a ser más específico. Significa, el negarse a sí mismo, significa rehusar a poner nuestros propios deseos y voluntad por encima, por delante o en contra de la voluntad y los deseos de Cristo. ¿Me hice entender? ¿Me entendió usted? Así que si yo tengo un deseo y quiero hacer algo, no puedo ponerlo por encima, por delante o en contra de lo que el Señor Jesús desea, de la voluntad de Cristo para mi vida. No puedo. Eso, porque si lo hago, entonces no me estoy negando a mí mismo. En otras palabras, renuncio a mis planes, renuncio a mis preferencias, las hago a un lado para dar preferencias a las cosas del Señor. Ignoro a ir tras mis propios deseos personales y determino ir tras Jesús y la voluntad de Él. Si ve, las personas que son narcisistas no pueden aplicar para este trabajo y no califican porque para ellos todo el mundo revuelve alrededor de ellos. Ellos son el centro y el enfoque de atención por lo tanto esto no trabaja con respecto al Señor. El negarse a sí mismo no es eso. Yo no soy la persona importante. La persona importante es el Señor. O sea que intencional y deliberadamente pongo a Cristo a cargo de mi vida. Lo invito a reinar sobre mí, a través de mí, en mí y hasta a veces a pesar de mí. Y como el Señor, Él es Dios y yo soy su seguidor, hace sentido entonces que yo, en lugar de ir tras mis propios deseos y mis propios planes, yo vaya tras los deseos de Él y los planes de Él, porque son mucho mejores que los míos. Y es decir, yo me hago a un lado para dejar que Él tome la iniciativa y soberanamente cumpla su voluntad en mi vida. Eso es negarse a sí mismo. Espero que lo expliqué de una manera sencilla. No es que usted niega cómo se llama, no, usted niega el ejecutar, el poner primero en su vida sus deseos, lo que usted quiere, la propia voluntad, sus propios planes para someterse a la autoridad soberana de Cristo y lo que Él tiene para su vida. Segundo, la segunda cosa esencial es tomar la cruz cada día. Yo tengo que hacer eso como creyente en Cristo, y si usted es un creyente en Cristo, también tiene que hacer, porque esto es esencial. Es más, el tomar la cruz cada día, que el Señor dice, intensifica el negarse a sí mismo, lo explica mejor, porque una persona que no puede negarse a sí mismo, es imposible que tome la cruz cada día. Así que los dos van juntos, de la mano. En aquella época, en la época del Señor Jesús, en el primer siglo, cada persona condenada bajo el sistema romano era visto llevando el madero horizontal, no toda la cruz, el madero vertical y horizontal, no, solamente el horizontal. Si usted veía entonces a una persona llevando sobre sus hombros un madero horizontal, no era buena noticia, porque el camino de esa persona era de una sola vía. Usted no lo veía de regreso, porque no había camino de regreso. Cuando llegaba al sitio donde lo iban a ejecutar, unían el madero horizontal con el vertical, lo clavaban al individuo y luego levantaban la cruz y la enterraban en tierra.
y lo dejaban colgado al individuo con la esperanza de que pueda morir en las próximas horas, lo más rápido posible, porque era una muerte agónica. La muerte del Señor Jesús fue agónica, dolorosa, indescriptible, es más, excruciable, una palabra que se inventó a partir de la cruz, excruciable, eso es. Muy bien. La cruz siempre será diferente, mi cruz a la cruz suya, y la cruz suya siempre va a ser diferente a la cruz de cualquiera de sus amistades o familiares. La cruz suya, por lo tanto, la intención del Señor al usted tomar la cruz es que moldearlo a usted a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y lo hace de maneras específicas y privadas. Por eso es que el Señor trata conmigo de una manera y trata con usted de una manera diferente. La manera como Él trata conmigo es específica, esto es, como se dice en inglés, custom made, hecha a la medida para mí y de una manera privada. Él no hace público cómo está tratando conmigo, como tampoco hace público cómo Él está tratando con usted. Yo no sé, usted lo sabe. El propósito siempre va a ser moldearlo, pulirlo, refinarlo, para que la imagen suya cada vez sea más parecida a la de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que admitir que eso que el Señor hace con nosotros en ocasiones es bastante doloroso y no nos gusta. Pero mis amados, cuando entendemos esto, usted y yo no resentimos la cruz. Habiendo aguantado hoy día esa cruz, hoy la aguantamos, hoy la tomamos, y tal vez hubo situaciones desagradables que no nos gustaron, nos dejaron cansados, desilusionados, pero no resiento la cruz del Señor hoy, y usted tampoco debe hacerlo. Por el contrario, le agradecemos porque fue a través de ese momento que tomamos la cruz que alcanzamos la madurez y estabilidad que de otra manera no tendríamos si no hubiéramos tenido que pasar por esas experiencias en el día de hoy o todas esas experiencias que pasamos en el año anterior. Hoy somos más maduros y más estables precisamente porque en el año que terminó tomamos esa cruz los 365 días y lo aguantamos bien. Y hoy estamos hablando y adorando al Señor porque en nosotros no hay ninguna pizca de resentimiento por haber tomado esa cruz los 365 días del año anterior. Bien, el número 3. La tercera cosa esencial que yo debo hacer, y usted también en este año, es debo seguir a Jesús. Debo seguirlo. Y usted también. Yo no solo, usted también como creyente en Cristo. Muy bien, ahora, no quiero sonar pedante, pero tengo que instruir un poco al oyente con respecto a algo de gramática bíblica. Bien, el versículo 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y vienen 3 verbos, si usted los ve, niéguese, 1, tome, 2, y sígame, 3. Son verbos negarse, tomar y seguir. Bien, los 2 primeros verbos que usted ve en este versículo, el negarse y el tomar, están en el modo, los 3 están en el modo imperativo, pero estos 2, negarse y tomar, no solamente que están en el modo imperativo, sino que están en el tiempo aorista, aoristo imperativo. Ahí está mejor, ¿sí ven? Niéguese y tome, tiempo aoristo y modo imperativo. Entonces es el aoristo imperativo. ¿Qué significa eso? Bueno, los verbos son importantes. Cuando usted estudia la palabra, lee la palabra, fíjese rápidamente en los verbos, localice los verbos, porque ellos le dicen la acción del pasaje y qué es lo que está sucediendo en medio de todo eso. En el tiempo aoristo imperativo significa que la acción del verbo, o sea, en este caso, niéguese o tomar, describe que ese verbo, niéguese o tomar, es el resultado de algo que sucedió en el pasado y que da lugar a la acción que se le ordena realizar en el presente. ¿Me explico?
El Señor Jesús les dice a Pedro, niégate a ti mismo, Pedro. Ahora, el verbo negarse describe, lo que ese verbo negarse describe, es el resultado de algo que había sucedido en el pasado entre Jesús y Pedro. ¿Y qué había sucedido? Pedro lo había conocido, Pedro lo había seguido, había escuchado las enseñanzas del Señor, había entendido quién era el Señor. Entonces, eso había sucedido en el pasado. Y esa da lugar a la acción que ahora el Señor Jesús le está ordenando que haga. Como resultado de una acción pasada, en el presente el Señor Jesús le dice a sus 12 discípulos, síganme, niéguense, tomen. Y a nosotros también. A nosotros también nos dice lo mismo. Como resultado de que usted, mi amado amigo, es un creyente, y yo también, ¿verdad? Algo que sucedió en un punto específico en el pasado, eso da lugar a la acción que el Señor Jesús me está ordenando en el tiempo presente y me está diciendo, niégate, toma. Es exactamente eso. Muy bien. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que en un momento específico del día, yo digo no. Que en un momento específico de cualquier día, yo me niego a mí mismo y digo no. En un momento específico de hoy día o de cualquier día, yo tomo la cruz cada día. Pero el tercer verbo es diferente. El tercer verbo es seguir. Sigue el modo imperativo, pero el tiempo ya no es el aoristo, ahora es el presente. Y el presente imperativo en la palabra denota una acción que no es que ocurre en el presente y se acabó el lío. No. El presente imperativo en la Biblia significa que es una acción continuada, que nunca para, que nunca se detiene. Es decir, que a lo que el Señor Jesús me está llamando, y la implicación es algo continuado que no se detiene, es a una larga y larga obediencia a ir en la misma dirección. Acuérdense, es una acción continuada que no se detiene. Es decir, que yo no voy a permitir que la cruz de ayer se convierta en un impedimento para seguir siguiendo, para continuar siguiendo a mi Señor en el día de hoy. Yo no voy a permitir eso. Y no permito que el dolor de alguna experiencia que sucedió en el día de ayer me impida adorarlo y me impida seguirlo. La idea es continuar, la idea es seguir adelante, la idea es, como se dice en inglés, pressing on. Avanzo hacia adelante, me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta, lo sigo adorando, lo sigo exaltando, sigo yendo en la dirección que Él me está dirigiendo. Esa es la idea, al margen de lo que pueda ocurrir. Mi amado amigo, entender esto que le estoy explicando es crucial para distinguir el cristianismo de tantas religiones que hay hoy en día. Se ve, porque la fe cristiana no reposa en ninguna filosofía. La fe cristiana no reposa en el carisma, elocuencia o habilidad de una persona o en las buenas obras que cualquier persona haga. Porque entonces, si fuera así, la fe cristiana no tuviera más autoridad que los dichos de Buda, Mohammed, Confucio o cualquier otro filósofo. El cristianismo descansa sobre una verdad histórica. ¿Cuál es esa verdad? Que Jesús nació, murió, nació, vivió, murió y resucitó de los muertos para ser Señor de todo. Esa es la verdad sobre la cual el cristianismo descansa. Por eso es que la fe cristiana debe evocar en el creyente de ahora, a usted y a mí, la misma respuesta que evocó de los corazones y de las mentes de los discípulos en los tiempos del Señor Jesucristo. Es decir, un deseo apasionado, un deseo deliberado, un deseo intencionado de obedecer y de agradar a Dios con lo que nosotros hacemos cada momento de cada día. A manera de aplicación, le doy 3 puntos breves y termino. Primero, el seguir a Cristo significa mucho más que creer en Él solamente. El seguir a Cristo incluye, aparte de creer, incluye obedecerlo, mi amado
mío. Porque hay mucha gente que dice, yo creo en el Señor, pero la pregunta no es tanto eso, sino si crees, entonces tú lo obedeces. Porque si estoy creyendo pero no lo obedezco, entonces hay una desconexión ahí. Segundo, obedecerlo significa más que solo aceptar sus enseñanzas. Obedecerlo significa saborear la muerte, significa morir a algo que a usted lo toca profundamente, alguna área de su vida que necesita morir, que necesita desaparecer, que necesita ser enterrado. El número 3, el saborear la muerte significa más que una abnegación ocasional. ¿Se ve? Hay creyentes que ocasionalmente muestran una abnegación, un entusiasmo por las cosas de Dios. Llega la Semana Santa, por ejemplo, y se abstienen de una comida específica, van a la iglesia el Domingo de Ramos o el día de la Pascua, y de ahí usted no los ve. Es una abnegación ocasional. No, eso no estamos hablando de eso. Significa morir a algo, a alguna área de mi vida cada día. Eso es de lo cual estoy hablando. Quiero pedirles un favor. Quiero que usted me ayude a comunicar este mensaje a una sociedad que hace hoy en día todo lo que le da la gana, menos lo que tiene que hacer. Y lo hace y no ve nada malo en ello. Déjeme decirle, una cosa es que ellos no quieran ver lo malo, pero claro que lo hay. Desde luego que es una actitud incorrecta. ¿Por qué? Porque no han aprendido a negarse a sí mismos. No quieren tomar la cruz cada día y tampoco quieren seguir a Cristo. A manera de aplicación, ayúdeme a que este mensaje sea entendido primero por usted, mi amado amigo, y luego en su hogar. Empiece ahí con su esposa y con sus hijos, para que este mensaje resuene en nuestras mentes, palpite en nuestro corazón, quede permeado aquí, sea parte de nuestra vida y de nuestra manera de pensar. Que el Señor Jesús nos llama a esas tres cosas y no lo tome, voy a la ligera esto, tómelo en serio, porque esas son tres cosas que el Señor les dijo a sus discípulos que te necesitaban hacer, y son tres cosas que nosotros no debemos de perder de vista en este nuevo año que empieza. Negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguir a Cristo con todo nuestro corazón. Incline su rostro para orar. Padre, la realidad es que estas son palabras que nos hacen examinarnos a nosotros mismos. Son palabras claras, son palabras específicas. Y oro que el Espíritu Santo transfiera estas palabras de estas páginas, de esta versión bíblica que cada uno de los oyentes tiene delante de sí, a nuestras vidas. Que pasen de un libro a nuestras vidas y que ocurra eso de una manera profunda, de tal manera que echen raíces en nosotros. Ayúdanos a recordar y a concentrarnos en lo que acabamos de oír y que tú dijiste a los 12 discípulos. En el siglo XXI, este es el gran desafío para nosotros también, que no las olvidemos, no solo durante los 12 meses por delante, sino también por el resto de nuestras vidas, que permeen profundamente en nuestras mentes y hagan la diferencia en nuestras vidas y a través de nuestras vidas a las personas que están alrededor nuestro, empezando en casa. Ahí empezamos. Y Dios bendito, gracias te damos por hablarnos de una manera sencilla, específica, corta y clara, de tal manera que te podamos entender. En tus manos ponemos nuestras vidas y en esta semana que empieza pedimos tu protección de todo mal, de todo peligro que nos pueda acechar. Guárdanos en santidad para ti. Ayúdanos a que caminemos en obediencia delante de ti. Que te amemos con todo nuestro corazón. Que te obedezcamos producto del amor que sentimos por ti,
por todo lo que tú nos has dado, la salvación, la vida eterna. Señor bendito, en tus manos descansamos, en tus manos, en la presencia tuya, que es una realidad en nuestras vidas, nos guíe, nos dirige y nos sostenga a lo largo de todo momento de cada día en esta semana que ha empezado. Bendecimos a nuestras familias, esposas, esposos, hijos, hijas, nietos, sobrinos y cada una de las personas que están en nuestro círculo alrededor nuestro, mi Dios. De una manera u otra, lleva este mensaje y clávalos en sus vidas también. Toca sus vidas y que procedan al arrepentimiento y que vengan a ti, Señor. Gracias por tu protección y tu cuidado y la presencia tuya. Te honramos, te alabamos, te bendecimos y te damos a ti la gloria, el honor, la adoración y la alabanza que tú mereces. Oramos agradecidos, Padre, en el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén y amén. Gracias por habernos escuchado. Que Dios los bendiga, que tengan una linda semana. Bendito sea el nombre del Señor. Un favor último, comparta el mensaje, por favor. Y los espero con la ayuda de Dios el próximo domingo. En su gracia estaremos aquí. Dios los guarde.